Tres macetas, aparentemente iguales. Vamos a regarlas. Voy a intentar echar la misma cantidad de agua en todas. Y vamos a esperar un poco, porque ya sabéis que cuando regamos lo importante es que el agua salga. Y en esta me temo que ha salido demasiado pronto el agua. Está poniendo todo perdido. Esta empieza ahora a escurrir el agua, pero fijaos la diferencia de cómo cae la una y cómo cae la otra. Y esta ahora es cuando empieza a tirar el agua. La diferencia es simplemente la composición de la tierra. Normalmente no hacemos caso a la tierra, plantamos cualquier planta en cualquier sitio y el resultado de que vaya mejor o peor lo tiene la tierra. Si queréis, quedaos a ver el vídeo y veis la diferencia entre las tres macetas. La maceta roja tiene tierra que contiene mucha arcilla. La arcilla, como norma, no es buena para prácticamente ninguna planta. Cuando tú la riegas, el agua veis que se queda durante mucho tiempo estancada en la parte superior y no acaba de llegar a las raíces. Se queda completamente encharcada. Y hay pero que muy pocas plantas que aguanten el encharcamiento. Así que si tenéis tierra arcillosa, hay un problema grave. En macetas no lo vais a tener. Lo vais a tener si, por ejemplo, tenéis un terreno y esa tierra es arcillosa. La vais a tener que sanear para que pueda admitir el cultivo de plantas. Por otro lado, en la maceta amarilla está con mucha piedra, mucha arena. El problema que tenemos es que cuando regamos, vamos a esperar unos segundos, enseguida cae el agua. Nos interesa que pierda el agua. Siempre he dicho que es muy bueno el tema de que las macetas drenen. Pero claro, si necesitan agua y se les escapa antes de que la hayan podido retener, vamos a tener el problema de que o regamos mucho más o la planta se va a quedar con sed. Sí que es verdad que hay bastantes plantas que admiten esta clase de tierra. Por ejemplo, cactus, grasas y bueno, una amplia variedad de plantas admitirían más esta. Mucho más que la tierra arcillosa. Pero lo mejor es tener lo que tendríamos aquí, ¿vale? Es sustrato normal, es una tierra esponjosa que retiene el agua. Yo la riego, la retiene durante un tiempo, pero no es como la de la arcilla que la mantiene durante todo el rato arriba, sino que la va filtrando poco a poco, la va bajando, pero digamos que le da tiempo a absorber humedad para que las raíces luego puedan beber durante más tiempo, y es la que más vamos a necesitar. Así que vamos a intentar hablar un poco de las diferentes clases de tierra que podemos tener en nuestras macetas. Aún me acuerdo uno de mis amigos diciendo: madre mía, hemos salido del vivero, solamente has comprado tierra y te has gastado 50 euros. Pero ¿por qué es tan importante el tema del sustrato para las plantas? Bueno, las plantas, una de las maneras de comer que tienen es a través de las raíces. Y a través de las raíces ellas van a encontrar el alimento y la humedad necesaria para poder sobrevivir. Entonces,
que el sustrato sea de buena calidad es como, digamos, que les estamos preparando su casa. Y si la casa es de buena calidad, pues van a estar más contentas que en una casa de mala calidad. Entonces, como norma no le damos importancia a la tierra, pero la tiene, y de verdad, mucho. Pues vamos a hablar un poquito de los diferentes elementos que pueden componer el substrato. Lo primero, aclarar que el término substrato no es más que la tierra que utilizamos para cultivar las plantas. Y normalmente se compone de diferentes elementos. Como ya habéis visto antes, la arcilla, que aquí no vais a tener encima de la mesa, no vais a encontrar la arcilla. La arcilla sería uno de los posibles elementos que nos encontremos. Hoy en día os podéis encontrar una gran variedad de sustratos cuando vais a centros de jardinería, cuando vais a viveros. Vais a encontrar que si tierra para cactus, que si tierra para orquídeas, que si tierra para plantas de interior, para plantas de flor, para hortensias, etc. Desde luego, si solamente tenéis 2 o 3 macetas, no os compliquéis la vida. Sustrato universal, ¿vale? Esta macetita tiene sustrato universal. Es el sustrato que nos vamos a encontrar en cualquier sitio. Recomendación: el sustrato universal suele tener componentes dentro y, como norma, cuanto mayor es el precio, de mejor calidad suele ser. Depende, para que lo necesitéis, podéis comprarlo más económico o no. Por ejemplo, entonces, ¿qué nos podemos encontrar si queréis ya empezar a investigar el tema de los sustratos? Pues os vais a encontrar sustratos universales, por ejemplo. ¿Qué más vais a encontraros? Esto de aquí es fibra de coco. La fibra de coco no es más que la cáscara, la pilecilla que hay alrededor del coco, triturada, ¿vale? ¿Qué propiedades tiene la fibra de coco? Que retiene mucho la humedad, se hincha y entonces sirve para plantas que necesiten mucha agua, que necesiten mucha retención de agua, ¿vale? Yo, por ejemplo, no la suelo utilizar mucho porque utilizo otra alternativa que ahora os comentaré, pero también os vais a encontrar de esto, fibra de coco. Esto lo conocéis, ¿no? Corteza de pino. La corteza de pino tiene varias cualidades. Una de ellas, sobre todo, es el tema de decorar. A mucha gente le gusta poner corteza de pino por encima porque decora, pero no solamente decora. La corteza de pino también absorbe humedad, se hincha un poquito y retiene un poco el agua. Ayuda al drenaje, es decir, ayuda a que cuando yo eche agua no se quede estancada dentro de la maceta y salga por los agujeros de abajo de drenaje. Y además también pues airea la tierra. La tierra, ya habéis visto que la tierra arcillosa es muy compacta y eso no les gusta a las plantas. Las plantas necesitan tener tierra, pero tiene que estar aireada porque las raíces van a necesitar también esa oxigenación para poder entrar en funcionamiento. Entonces la tierra, digamos, en general, pues tiene que quedar suelta y esponjosa. ¿Qué más tenemos? Estos no son piedrecitas, aunque lo parezca, son bolitas de arcilla. Las bolitas de arcilla más típicas son unas más grandecitas de color naranja, pero el efecto es el mismo. También las podemos hacer como la corteza de pino, poniéndola por encima en plan decorativo. Las podemos mezclar con el sustrato porque su función es la misma. Realmente no pesan nada, ¿vale? O sea, no os penséis que pesan como piedras. Airean la tierra, también ayudan al drenaje y también se suelen hinchar con un poquito de agua, por lo tanto también ayudan un poco a retener el agua. Y luego son muy decorativas. Tanto la corteza de pino como la arcilla expandida, lo que también nos va a ayudar si la ponemos encima es que si viene mucho aire, el aire no se lleve la capa superficial de la tierra. Para eso también existen las piedras. Piedras tenéis hoy en día de diferentes colores, tenéis piedras grandes, piedras pequeñas. Para mí el problema de la piedra es que pesa mucho
Y a mí me gusta primero que las macetas no pesen, y segundo, no me gusta venir cargado de los viveros. Por lo tanto, tengo alguna piedrecita así por tema de decoración de macetas pequeñas, pero no las pondría en las grandes. Sí que es verdad que cuando las ponemos encima quedan muy bonitas. Sí que es verdad que cuando las ponemos encima ayudan a que el aire no se lleve la capa superficial de la tierra. Pero a medida que se va regando, se van metiendo dentro de la tierra y luego para quitarlas es más difícil. Es verdad que si se mete alguna por dentro de la tierra no pasa nada. Airean la tierra muy bien y ayudan al drenaje, porque como el agua les resbala totalmente, sería una buena manera de contrarrestar, por ejemplo, la arcilla. Si yo mezclo terreno arcilloso con bolita de arcilla expandida, con corteza de pino, con piedras, lo que voy a conseguir es que al final se mezcle un poco lo que es la arcilla con elementos contrarios a la arcilla y que se forme algo un poco homogéneo donde las plantas puedan respirar mejor. Y ahora os voy a decir dos de los elementos que más me gusta y que realmente yo creo que son casi imprescindibles, aunque tengáis pocas macetas. Que son, o bien esta cosita blanca, no son piedrecitas, ni es corcho que me haya dedicado yo a deshacer. Esta cosita blanca se llama perlita. No pesa nada, ¿vale? Por eso lo tengo puesto, no lo he puesto en una maceta porque se me iría. Esto no pesa nada, pero aunque no os lo creéis, es un mineral. Es un mineral de origen volcánico. Y esto, que aún pesa menos, esto parece incluso corcho amarillo, o sea, incluso el tacto, cuando lo toquéis, parece corcho, que me haya puesto a desmigajar, ¿vale? También es otro mineral. ¿Qué cosas podemos hacer con esto? ¿Para qué nos sirve meter esto en la tierra? Esto normalmente lo tendríamos que ir incorporando en la tierra. ¿Qué es lo que nos ayuda? Los dos sirven prácticamente para lo mismo, por lo tanto yo os recomiendo que tengáis siempre de uno o del otro, el que más rabia os dé. Yo en este caso tengo de los dos, pero a veces tengo perlita y a veces tengo vermiculita. Cuando lo mezclas con la tierra, como es tan... realmente se parece al corcho y es un poco eso, como una esponja. Coge, absorbe el agua, se hincha y la retiene. Es decir, retiene tanto el agua como los nutrientes, para que cuando las raíces necesiten agua, digamos, la van cogiendo de esa esponja y no tienen escasez de agua ni de nutrientes. Va a durar mucho más la humedad, pero ojo, no producen encharcamiento en la tierra, pero sí que producen ese grado de humedad que necesitan las plantas. También ayudan a que se airee, que se crean esa pequeña oxigenación dentro de la tierra. Entonces son dos elementos de verdad casi imprescindibles. No son necesarios, no, pero si os acostumbráis a añadir un poco de esto a la tierra de vuestras macetas, vais a notar mucho la diferencia. Otra cosa que se suele tener es el humus de lombriz o el compost, ¿vale? Es para añadir elementos o nutrientes orgánicos a la tierra, que poco a poco, cuando compréis sustrato, ya tiene su propio, digamos, sus propios nutrientes, ya viene abonada, y durante un tiempo esa tierra es más que suficiente, pero poco a poco se va desgastando. Ya hablaremos del tema abonos, pero uno de los abonos fundamentales es el compost o el humus de lombriz, porque lo que hacen es, de una manera orgánica, ir añadiendo materia orgánica, que son los nutrientes de nuestras plantas. Yo en mi caso tengo la suerte y la desgracia de que tengo muchísimas lombrices, entonces hace mucho tiempo que no compro humus de lombriz, porque de verdad tengo tal cantidad de lombrices que crean ellas mismas el humus dentro de las macetas. Lo que sí que me gusta, ahora por ejemplo no tengo, pero a principios de primavera siempre lo hago, es comprar estiércol de caballo. No os asustéis, cuando escuchéis estiércol de caballo lo primero que penséis es va a oler muy mal, va a tener una textura desagradable, para nada. Cuando compréis estiércol de caballo vais a pensar que es sustrato. O sea, si yo os pongo aquí, ahora porque no tengo, pero cuando compre os haré la prueba. Os pondré
Sustrato normal, yo os pondré estiércol de caballo, y yo creo que no vais a ver la diferencia entre el uno y el otro. Tampoco huele mal, pero sí que es verdad que tiene muchísimos nutrientes para las plantas. Entonces es una buena manera de empezar la temporada con ellas. Entonces vamos a resumir. ¿Que no os queréis complicar la vida o tenéis muy pocas plantas y nos merece Sustrato Universal? Me da igual la marca, pero acordaos que cuanto mayor sea el precio, mejor. Pero como norma, si podéis, como siempre, centro de jardinería, o incluso en sitios de bricolaje también vas a encontrar diferentes variedades de Sustrato Universal, de diferentes precios. ¿Que quiero mejorarlo un poco más? Yo os lo recomiendo. Le añado un poco de vermiculita o un poco de perlita. También podéis utilizar, si queréis, ya si nos complicamos un poco más la vida, podemos adornar un poquito la maceta, o bien con arcilla expandida, o bien con corteza de pino, o bien con piedrecitas, pero esto, como siempre, es un poco a vuestro gusto. Yo solamente lo que quiero es comentaros un poco las diferentes opciones que hay y que vosotros luego decidáis. También, si veis algún otro elemento en una tienda y no sabéis para qué sirve, pues me lo podéis decir, porque a veces también vais a encontrar, por ejemplo, piedra volcánica, que aquí no la he comentado porque realmente yo, primero, no tengo piedra volcánica, y por supuesto también me podéis comentar lo que utilicéis normalmente vosotros y si os funciona bien, si os funciona peor, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí el tema de la tierra. Muchas gracias como siempre, espero que os haya ayudado un poquito a entender mejor la importancia que tiene el sustrato y nos seguimos viendo en el canal, ¿no? Hasta luego, botánicos.